Del verbo latino firmare procede la palabra confirmación. Hoy hablaremos acerca de este sacramento. Por favor, permanezca con nosotros en Catholic Parents Online. Catholic Parents Online les da la bienvenida a Fundamentos de la Fe Católica, un programa diseñado para ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Yo soy su anfitriona, Beatriz López. Los bautizados prosiguen el camino de la iniciación cristiana mediante el sacramento de la confirmación. La palabra confirmación, que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho. En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. Todos los cristianos bautizados tienen el deber y el derecho de perfeccionar la iniciación cristiana con este sacramento. Y para explicarnos acerca de este sacramento, contamos con la presencia del Padre Alberto Curbelo, de la Congregación Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Padre Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Para comenzar este programa acerca del sacramento de la confirmación, queremos saber por qué los cristianos debemos de recibir este sacramento. Okay. La confirmación, junto con el bautismo y la Eucaristía, constituyen los sacramentos de la iniciación cristiana. Es necesario para todo bautizado recibir este sacramento de la confirmación, ya que la confirmación da plenitud a el sacramento del bautismo. Por eso el nombre de confirmación confirma la fe que recibimos un día en nuestro bautismo. Igualmente, une al cristiano más íntimamente a la Iglesia, lo enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo y le ayuda, ¿verdad?, con la fuerza del Espíritu Santo a extender y a defender la fe con sus palabras y con sus obras. Padre, ¿por qué se llama este sacramento confirmación? Por eso mismo, porque el cristiano toma conciencia de su fe, la acepta personalmente y ante la comunidad y la defiende ante el mundo. Por eso el confirmado, al recibir la gracia y la fuerza del Espíritu, es capaz de vivir esa fe, de saberla enseñar, pero también saberla defender. Padre, ¿nos podría explicar entonces qué es el sacramento de la confirmación? Ok, como ya decíamos, junto con el bautismo y la Eucaristía, está constituido dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana. Como también dijimos, completa la gracia del santo bautismo, recibe o se recibe con la confirmación dones especiales del Espíritu Santo y capacita a la persona, ¿verdad?, al cristiano, para llevar una vida activa en el culto y en el apostolado al servicio de la Iglesia de los hermanos. Padre, mediante el sacramento de la confirmación recibimos una efusión del Espíritu Santo. ¿Qué recibimos con esta efusión? Okay. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Claro, no solamente dones se reciben del Espíritu Santo con la confirmación, sino también virtudes, gracias especiales. Pero vamos a comenzar primero con los dones, ¿verdad?, que son aquellos que ayudan al cristiano a vivir en docilidad al Espíritu Santo para realizar lo que Dios, bajo la fuerza de su Espíritu, quiere que cada uno de nosotros realice para el servicio de su iglesia, ¿verdad?, para el servicio de la comunidad. Y vamos a mencionar los dones que la iglesia nos enseña, ¿verdad? Son 7 los dones del Espíritu Santo. El primero es la sabiduría. El don de sabiduría se nos da para sabernos conducir y conducir a los demás conforme a la voluntad de Dios. Hay que saber, ¿verdad?, porque si no pedimos ese don del Espíritu Santo, ni nos podemos dejar conducir por el Espíritu a donde Dios quiere, pero tampoco sabremos guiar o conducir a otros por la voluntad y el camino de Dios. El segundo es la inteligencia. Se nos da para comunicar el conocimiento profundo de las verdades de la fe. Todos nosotros tenemos fe o recibimos nuestra fe en nuestro bautismo. El Espíritu Santo, con la confirmación, nos da ese don de inteligencia
para poder nosotros tener un conocimiento profundo de todo eso que Dios nos ha revelado. También está el don de consejo. Con el don de consejo se nos da el poder hacer un juicio sensato de las cosas prácticas de la vida cristiana. El don de fortaleza nos ayuda a superar el desaliento. Muchas veces, ¿verdad?, viene por las situaciones o por las dificultades que podamos poder tener en algún momento de nuestras vidas. Con el don de fortaleza superamos el desaliento y nos ayuda a ser buenos testigos, soldados y apóstoles de Jesús ante el mundo. El don de ciencia se nos da para enseñar la recta apreciación de las cosas terrenas, saber utilizar bien de lo que poseemos, de lo que tenemos, de lo que el hombre ha hecho, pero simplemente para con ello también agradar a Dios. El don de piedad se nos da para relacionarnos agradecidos con Dios, que es nuestro Padre, ¿verdad? Muchos santos han tenido esta gracia o han vivido en mayor plenitud este don de piedad, porque han vivido como niños, como pequeños ante Dios su Padre, y han sido capaces de apreciar, ¿verdad?, esa presencia y sentir y vivir esa presencia de Dios como Padre en sus vidas y en sus corazones. Está el temor de Dios, que se nos da para huir del pecado, ¿verdad? Y también tener siempre la vista y el amor y mirar siempre a Dios, la grandeza de nuestro Dios. O sea, el temor de Dios no es un temor como el que tiene miedo porque lo van a castigar o porque hizo algo malo y ya sabe que, ¿verdad?, viene alguien a decirle algo o lo va a corregir de una manera fuerte. No, el temor de Dios es un temor, no es un temor servil, sino un temor de hijos, porque no queremos ofender a Dios nuestro Padre. Igualmente, y al final, todos estos dones, ¿verdad?, pertenecen a la plenitud de Cristo, nos vienen por Cristo el Señor, ¿verdad? Y de esta manera nos ayudan a vivir todo esto conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Padre, en este sacramento el confirmado mediante la dirección o guía del Espíritu Santo, como usted nos menciona, desarrolla ciertas virtudes. ¿Nos podría explicar qué es la virtud y cuáles son estas virtudes que recibimos? Claro. Como ya decíamos, ¿verdad?, no solamente recibimos dones del Espíritu Santo, sino también virtudes del Espíritu Santo. Una virtud es, según la definición, ¿verdad?, como la Iglesia nos lo enseña, es disposición habitual y firme a hacer el bien. O sea, es estar dispuestos siempre, por eso habitual, ¿verdad?, siempre, y firme para hacer lo bueno, para hacer el bien. Estas virtudes no son solamente para realizar actos buenos, sino también para dar lo mejor de sí mismo. O sea, Dios nos da la fuerza. Cuando nos da la virtud, también nos da la gracia, ¿no?, de poder dar no solamente hasta aquí, sino, vamos, un poco más, porque el Señor es quien nos está pidiendo, el Señor es quien nos está dando, y de esta manera podemos nosotros vivir todas las virtudes que el Señor, por la gracia y el don de su Espíritu, nos quiere regalar. Y estas virtudes las podemos dividir en dos tipos de virtudes, que son las virtudes teologales y las virtudes morales. Las virtudes teologales son aquellas virtudes que se dirigen, que miran directamente hacia Dios. Y la primera es la fe. Creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado y lo que la Santa Iglesia nos enseña en cuanto a aquello que tenemos que creer porque ha sido revelado por Dios en la fe. La esperanza es la virtud por la que deseamos y esperamos en Dios. Esperamos la vida eterna y Dios también nos da las gracias para poder entonces merecer esta vida eterna, ¿verdad?, con la virtud de la esperanza. Y está la virtud de la caridad o del amor, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos y por amor a Dios. Luego están las virtudes morales, que son 4. La primera es la prudencia. Dispone nuestra razón, ¿verdad?, para que nuestra razón pueda saber discernir en todo momento cuál es la voluntad de Dios para hacer el bien.
pero un bien verdadero, auténtico, según la voluntad de Dios, y Dios a la misma vez nos da los medios necesarios para hacer ese bien. Luego está la justicia, ¿verdad? Que es la que nos ayuda o nos da una constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que a cada quien le es debido. La fortaleza es la virtud que asegura en las dificultades, que nos da firmeza y la constancia para buscar siempre el bien. Y la templanza, que es la última de las virtudes morales, modera la atracción hacia los placeres y procura la moderación, ¿verdad?, en el uso de los bienes terrenos. Padre, al confirmarnos, ¿qué es lo que va a dejar en nuestra alma la presencia activa del Espíritu Santo? Nos deja los llamados frutos del Espíritu Santo. ¿Nos podría decir cuáles y cuántos son estos frutos? Claro. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que realiza o que entrega el Espíritu Santo a nuestra alma como primicias, ¿verdad? Como ayuda, ¿verdad? Para aquí nosotros trabajar y luego poder alcanzar la vida eterna. Y estos dones, estos frutos son los siguientes. Primero está el gozo, que es cuando el Espíritu Santo habita en el alma. Esta tiene el gozo de estar en comunión con Dios, o sea, se siente feliz porque sabe que su alma está en comunión con Dios en todo momento. También está el fruto de la paz, que es cuando hay tranquilidad, ¿verdad? Eso es lo que significa la paz, tranquilidad en el corazón, en el alma de la persona, hay serenidad, porque no existe conflicto, no existe problema. Es el Espíritu Santo quien mantiene esa alma, ¿verdad? Esa persona en esa paz que solo proviene de Dios. Igualmente la paciencia es otro fruto que ve con alegría, ¿verdad? Que no siempre es fácil, pero ve con alegría todo aquello que pueda causar tristeza. La gente muchas veces se pone triste por una u otra cosa. El Espíritu Santo da el don de paciencia para que eso, ¿verdad?, lo podamos ver con alegría, aunque cueste, aunque humanamente parezca difícil. La longanimidad, ¿verdad?, significa que Dios, bajo la acción de su Espíritu, está siempre con nosotros y nos ayuda a mantenernos fieles al Señor a pesar del sufrimiento, del dolor, de las situaciones difíciles. Eso es lo que se llama la longanimidad, el fruto de la longanimidad. La bondad es la inclinación que nos lleva a ocuparnos o a preocuparnos por los demás, ¿verdad? Hacer partícipe a los demás de lo que yo tengo, de lo que nosotros poseemos, es la atención a los que están en necesidad. Luego está la benignidad, que significa dulzura. Esta clase de dulzura consiste en tratar a los demás pues con gusto, con alegría, ¿verdad? Tratarlos bien. La mansedumbre es la que modera la ira, ¿verdad? El coraje y sus efectos desordenados. Modera los arrebatos de la cólera. La fe, no solamente como virtud, sino también como fruto, es la que nos ayuda, el fruto que nos ayuda a aceptar todo lo que hay que creer con firmeza, con seguridad, de todas las verdades reveladas. La modestia modera los movimientos tanto internos como externos, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la misión y a la vocación específica de cada persona, pues la modestia como fruto del Espíritu ayuda a la persona a actuar, ¿verdad? O sea, no haciendo gestos o teniendo actitudes fuera de lo normal en cuanto a la vocación o a la misión que esta persona pueda tener. Y la castidad es la que gobierna y modera el placer sexual según los principios de la fe y de la razón. Padre, dentro de este sacramento, como una manifestación del poder del Espíritu Santo, también recibimos dones extraordinarios que son llamados carismas. ¿Nos podría explicar qué son estos carismas? Ok. Un carisma es una gracia, es un don, es un regalo del Espíritu Santo o de Dios por el Espíritu Santo que Dios da a ciertas personas, ¿verdad? Un carisma Dios lo da, y cuando Dios lo da bajo la acción de su Espíritu, cada carisma tiene que estar al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Es un don que
se da para el bien común de la iglesia, ¿verdad? De los hermanos, del mundo entero, no solamente para la iglesia, sino es también para el mundo, ya que no son simplemente para una persona, o sea, esa persona que los recibe no los puede vivir solo para ellas, tiene que entregarlos, tiene que darlos, tiene que manifestarlos al mundo, a la iglesia. Un ejemplo, podemos verlo, Madre Teresa de Calcuta recibió un carisma, una gracia especial de parte de Dios, de ayudar y de auxiliar a los pobres más pobres del mundo. Es un carisma que Dios dio o regaló a la Madre Teresa de Calcuta para fundar una congregación y que después sus hijas espirituales también están viviendo de ese carisma, pero fue ella quien recibió esa gracia, ese don, ¿verdad?, de parte de Dios, y ella lo supo esparcir primero a su comunidad religiosa, ¿verdad?, la que ella fundó, y ella, y junto con las demás hermanas, a toda la iglesia, a todo el mundo. Y por eso la Madre Teresa de Calcuta y su fundación tiene vida, ¿no?, en la iglesia, en el mundo, porque han sabido dar, regalar estas gracias y las han sabido poner en el corazón de muchas personas. Padre, ¿a quién y cuándo el Espíritu Santo concede estos carismas entonces? El Espíritu Santo a quien quiere y cuando quiere, ¿verdad? Él no tiene fecha, Él no tiene persona y, como decíamos, o sea, estas personas lo van a recibir. Estos carismas, muchos de ellos son transitorios, podríamos decir. Por ejemplo, está el Padre Pío, ¿verdad?, el Santo Padre Pío. Él tenía el carisma de que cuando la gente llegaba a confesarse, él podía conocer cuáles eran los pecados que aquella persona iba a confesar, confesó, pero que también dejó sin confesar, ¿verdad? Y el Padre Pío podría decir, todavía te falta esto, o sea, esto lo tienes que confesar. Un carisma que recibió él, pues no para hacer el mal, no para él mismo, sino para ayudar a muchas almas, como él lo hizo, ¿verdad? Y que fue un carisma que al morir el Padre Pío, pues ya no existió más con él. Que lo puede tener alguna otra persona, bueno, eso solamente Dios y el Espíritu Santo saben, ¿verdad? Pero por eso son transitorios, o sea, Dios lo puede dar a una persona por un tiempo limitado, por un largo tiempo. Simplemente Dios es el que sabe y cuándo es que se necesita ese carisma para el servicio de la comunidad. Padre, ¿nos puede hablar acerca del rito y de los signos de la confirmación? Claro que sí. Primero vamos a empezar con lo esencial, ¿verdad?, del sacramento de la confirmación, que es la unción. La unción tiene un simbolismo bíblico, ¿verdad?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde la unción significaba o significa es signo de abundancia, de alegría, de purificación, de agilidad, ¿verdad?, de curación. E incluso el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. El confirmando, o la persona que es confirmada, cuando recibe esa unción, recibe el sello, ¿verdad?, que es el signo de que esa persona pertenece a alguien, pertenece a una persona. Con la confirmación, nosotros pertenecemos a la persona de Dios. La persona del Espíritu Santo desciende sobre nosotros, plenifica nuestra fe y por lo tanto hemos sido sellados con ese Espíritu, somos propiedad de Dios. Igualmente, al ser sellados, ¿verdad?, como te decía, somos pertenencia de Dios, vamos a realizar, vamos a hacer siempre en todo momento lo que nuestro Dios, lo que nuestro Señor, bajo la acción de su Espíritu, nos va a pedir a cada uno de nosotros. Luego, la primera parte, ¿verdad? Aquí estamos hablando simplemente de lo que es la unción en general como tal. Viene la primera parte dentro del rito de la confirmación, está lo que es la renovación de las promesas bautismales y la profesión de nuestra fe. Esas promesas bautismales que en nuestro bautismo, nuestros papás, nuestros padrinos hicieron por nosotros porque éramos pequeños, y esa misma profesión de fe que también nuestros papás y padrinos hicieron por nosotros,
porque también éramos pequeños. Ahora, en este momento de la confirmación, es cuando nosotros personalmente vamos a hacer profesión de nuestra fe, pero renovando aquella, ¿verdad?, promesa bautismal de permanecer firmes en nuestra fe y de vivir nuestra fe. Luego viene la imposición de las manos. El obispo impone las manos, ¿verdad?, sobre los confirmandos y implora la gracia y el don del Espíritu Santo. Sigue después la unción con el Santo Crisma. El obispo impone su mano sobre la cabeza del confirmando y unge su frente con el Santo Crisma. Y luego finaliza el beso o abrazo de la paz, significando con ello la unión de esa nueva persona que se acaba de confirmar, su unión con el obispo, con la comunidad creyente, en definitiva, su unión con la iglesia. Desde ese momento, esa persona, porque ha recibido fuerza y gracia, vive unida al misterio de la iglesia como una sola iglesia, como un solo cuerpo en Cristo. Padre, ¿cuáles son los efectos de la confirmación? Okay. En primer lugar, la confirmación nos introduce más profundamente en la filiación divina y nos hace capaces de llamar a Dios Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo, ¿verdad? Porque la confirmación, eso mismo, nos confirma en nuestra fe y nos une más íntimamente al misterio del Salvador. Aumenta en nosotros las gracias y los dones del Espíritu Santo. Nos concede una fuerza especial para difundir y poder defender nuestra fe. Somos capaces, desde nuestra confirmación, saber proclamar, ¿verdad?, nuestra fe, anunciar nuestra fe, pero también defenderla ante aquellos que la quieren manchar o la quieren derrumbar. Y de esta manera podemos confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir vergüenza de la cruz de Jesucristo. Padre, ¿quién puede recibir este sacramento y a qué edad debe de recibir? Todo bautizado, aún no confirmado, puede recibir este sacramento. En cuanto a la edad, no podemos, ¿verdad?, confundir. No es lo mismo ser adulto en la fe que ser adulto en la parte natural, ¿verdad?, humana, como nosotros conocemos. O sea, no necesariamente tiene que ser uno adulto físicamente o humanamente para recibir la confirmación, porque ha habido casos en que niños pues, han recibido el sacramento de la confirmación porque han estado en peligro de muerte, ¿verdad? O sea, claro está, cada diócesis, ¿verdad?, propone cuál es la edad que se debe recibir este sacramento. Normalmente es entre los 14 y 15 años, pero anteriormente se recibía el bautismo, la confirmación juntos de bebés, o sea, y la recibía, o sea, era válida. Pero, o sea, no, todo bautizado sin confirmar, pero la edad, claro, dependiendo del lugar y quién, o sea, cada obispo decide a qué edad para recibir este sacramento. Padre, ahora bien, entonces, como usted nos menciona, ¿quién puede administrar este sacramento? Simplemente, o sea, el obispo, en primer lugar, es el ministro ordinario de este sacramento, aunque él puede confiar, ¿verdad?, esto a un presbítero, a un sacerdote, y en caso de emergencia, en caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote puede confirmar. Padre, ¿este sacramento se puede recibir 2 veces? No, simplemente una vez. ¿Por qué? Porque imprime carácter al igual que el sacramento del bautismo. Al ser ungidos, imprime un carácter, o sea, es para siempre y solamente se recibe una vez. Padre, si un bautizado protestante se convierte al catolicismo, aun cuando no tenga que ser bautizado nuevamente, ¿tiene que ser confirmado en la iglesia? Sí tiene que ser confirmado. ¿Por qué? Porque esa persona, para esa persona es válida solamente el bautismo. Y claro, como decíamos al principio, estaría incompleta la iniciación cristiana de esta persona porque ellos no reciben confirmación, no reciben la Eucaristía. Necesita recibir la confirmación, al igual que la Eucaristía, para entonces darle plenitud a su bautismo. Padre, para llevar a cabo este sacramento, ¿es necesario que el candidato de la confirmación tenga padrinos? Sí. ¿Y cuáles son los requisitos? Ok, los mismos que los padrinos para el bautismo, ¿verdad? Personas que sean católicos, estén confirmados y den ejemplo, ¿verdad?, para el que va a recibir el sacramento.
Padre, ¿por qué se tiene la tradición de que el candidato a la confirmación tenga que elegir el nombre de un santo en caso de hombre o de una santa en caso de una mujer? Ok, claro. El nombre significa, ¿verdad? Desde antiguo, la misión que esa persona tiene. Ahí lo vemos en San Pablo, su nombre era Saulo, se lo cambió a Pablo. Simón, Cristo le cambió el nombre a Pedro. Y así, ¿verdad? A lo largo de la historia de la iglesia. Se escoge un nombre de un santo, ¿por qué? Porque queremos imitar a ese santo o porque nos llamó la atención la vida de ese santo y ese santo es el que va a interceder muchas veces o siempre por la persona que recibe ese nombre de ese santo en el momento de la confirmación y poder dar como ese santo, ¿verdad? Testimonio ante el mundo de que somos hijos de Dios y de que el santo por el cual hemos recibido ese nombre en nuestra confirmación nos va a ayudar a cómo conducir nuestra vida al encuentro del Señor. Padre Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. En la confirmación, el cristiano recibe el Espíritu Santo y se llena de sus dones para alcanzar la madurez en su fe por medio del desarrollo de nuevas capacidades morales y espirituales que le ayudan a vivir plenamente de acuerdo a las enseñanzas y ejemplo de Cristo. Maduro es el cristiano que conoce, predica, defiende y ama plenamente a Cristo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga.